de Dios que está ubicada en Éfeso, y ya fue expuesto el capítulo 1. Hoy estaremos empezando con el capítulo 2, y este es el sermón número 6, titulado De muerte a vida. Usted quiere pedirles el favor de que se pongan de pie un momento. Vamos a leer la escritura en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios 2, versículo 1 al 10. Vamos a leerla. Y dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, ¿qué seguían? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿quién? De ira, lo mismo que los demás. El versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don. ¿Es don de quién? De Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Dale un aplauso grande a Jesús en esta mañana. Bien, tenga la amabilidad de sentarse, póngase cómodo, pero que esa comodidad no te lleve a dormir, por favor, sino a estar atentos a la escritura, atentos a la palabra, para que Dios hoy nos enseñe. Recuerde que el libro de Efesios tiene una serie, y esta serie es titulada La gloria de Cristo en su iglesia. Nuevamente quiero reiterarles el título de la enseñanza o del sermón en esta mañana. ¿Cómo se llama? ¿De muerte a qué? De muerte a vida. Y estamos estudiando esta carta porque es una carta maravillosa. Es la respuesta de lo que veníamos estudiando de la carta a los Gálatas. Entonces, en esta mañana vamos a mirar algo precioso y algo hermoso que Pablo le recuerda a los hermanos gentiles ubicados en la región de Éfeso. Y miramos cómo Pablo le recuerda quiénes eran ellos antes de ser salvos por la gracia de Dios, antes de que Cristo los abrazara. Y podemos mirar cómo es Pablo tan contundente, hermanos, que les voy a leer los 3 primeros versículos una vez más de una forma más suave para que usted pueda captar. Y mira lo que Pablo les enseña y le dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros ¿qué? Pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Siempre que hemos empezado estos sermones, empezamos con una ilustración. ¿Para qué? Bueno, la ilustración es para que usted tenga un enfoque y que tenga una perspectiva mejor acerca del tema que vamos a tocar. Amén. Imagínese, y no sé si usted quizás ha estado, hermano, en un hospital o en una morgue, o ha entrado a un lugar quizás donde hay una persona o hay un cuerpo sin vida, y usted nos podemos dar cuenta que esa persona no tiene signos vitales porque está ¿qué? Muerta, ¿cierto? Y podemos mirar y apreciar que esa persona no respira, esa persona no responde y no puede ayudarse a sí misma, ¿cierto? Y también podemos mirar, hermano, que usted no puede entablar un diálogo con esta persona. Si usted le dice algo, esta persona que está sin signos vitales, ¿qué va a hacer? Nada, no le puede responder simple y llanamente. ¿Por qué? Porque está ¿qué? Muerta. No hay una capacidad de reacción. Pase lo que pase alrededor de esa persona o de ustedes, y quizás puede afectarlo a usted, pase lo que pase, pero esta persona no va a responder porque está ¿cómo? Muerta. Todo intento humano por traerlo a la vida va a ser imposible. Pero quizás nos sorprenderíamos si de repente los signos vitales vuelven a esta persona, y nos sorprendería si de pronto esta persona vuelve nuevamente a la vida, y diríamos en ese momento que ocurrió ¿qué? Un milagro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un milagro, hermano. Bueno, Pablo, de la misma manera que ilustramos este principio de este sermón, Pablo enseña algo hermoso, y enseña que la condición espiritual del ser humano sin Dios es que está ¿qué? Muerto. Y mire que quiero que usted un momento pensemos y cómo podemos conectar los primeros 3 versículos de Efesios 2 con Génesis capítulo 1. Y mire lo que pasa acá. Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, un momento, por favor, para que usted tenga una mayor ilustración y perspectiva de lo que Pablo nos va a hablar en esta mañana. Cuando leemos en Efesios capítulo 2, versículo 1, nos está hablando y dice que Él os dio vida a vosotros cuando estábamos ¿qué? Muertos en vuestros delitos y vuestros ¿qué? Pecados. Y cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 2, desde el versículo 1 dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cuál era la condición de la tierra? Y la tierra estaba ¿cómo? Estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, mire cómo vamos a conectar un momento para que usted pueda observar cómo Pablo aún les está diciendo a los hermanos en Éfeso, les está recordando quiénes eran ellos antes de que fuesen salvos. ¿Cómo eran ellos? ¿Cuál era su condición, aún su posición antes de que Dios los salvara? Si podemos mirar, Pablo les está diciendo a ellos: ustedes estaban muertos, y muertos en delitos y en qué, en pecados. Y cuando vamos y conectamos con Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y podemos mirar que esta escena que pasa en Génesis, hermano, era una escena de desolación, caos y ruina. ¿Acaso no estaba nuestra vida así antes de que Dios nos salvara? ¿Cómo estaba nuestra vida antes de que Dios nos salvara? Había un caos, había un desorden, había una ruina, ¿cierto? Había desolación en nuestra vida, ¿cierto? Entonces podemos mirar cómo conectamos y cómo el poder de Dios actúa dando vida, escuche bien, a aquel que Dios ha escogido. Solo Dios puede dar vida. El hombre en sí no puede generar vida espiritual, sino únicamente ¿quién, hermanos? Dios. Ahora, cuando leemos Efesios capítulo
2 y versículo 4, mire lo que dice aquí la escritura. El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué fue lo que hizo Dios? Aún estando nosotros, ¿qué? Muertos en pecado, nos dio, ¿qué? Vida. Y cuando nos vamos a Génesis, aún el mismo versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada, vacía, desolada, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cierto? Dios da vida a los suyos a través de su Espíritu. La vida de Dios es puesta en aquel que Dios ha elegido para salvarlo. Amén. Entonces podemos mirar, hermanos, algo tan hermoso en estos puntos, como el poder divino de Dios aún interviene en la desolación, en la oscuridad, y aún dice la escritura que en las tinieblas, y cómo el poder divino interviene en aquella persona que anda sin Dios para darle vida, pero vida espiritual, vida nueva. ¿Cuántos tienen vida nueva acá? Y podemos mirar también, hermanos, cómo Dios, a partir del versículo 3 en adelante de Génesis capítulo 1, cómo Dios empieza a crear todas las cosas nuevas. Todas las cosas, ¿qué? Nuevas. Y cuando leemos Efesios capítulo 2, versículo 5 en adelante hasta el 22, podemos mirar la obra maravillosa de Dios en el creyente. Y Dios nos dio vida, pero esta vida, escuche bien, hermano, es para vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. Muchos en estos tiempos llaman al pecado como una enfermedad. ¿Usted qué dice? ¿El pecado será una enfermedad? Pero la Biblia nos dice de que en Efesios, de que estábamos como muertos en vuestros ¿qué? Delitos y en vuestros pecados, pero aún esa era nuestra condición antes de ser salvo. Imagínense a Pablo, llega a donde le escribe, Pablo estaba preso, y le escribe esta carta a los hermanos de esa iglesia gentil en Éfeso, y les dice: hermanos, esto era su condición antes de que ustedes se fuesen salvos por Cristo Jesús. O sea, les está recordando de dónde salieron, quiénes eran, cómo vivían, a quién seguían, quién era el que los habitaba a ellos antes de que los habitara el Espíritu Santo. Y esto es para nosotros hoy también, para recordar de dónde nos ha sacado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esta condición o el pecado no es una enfermedad, es que el hombre está muerto. Quiero ver el foro a mi esposa que me saque la toalla que está aquí en el bolso, por favor. El hombre no está simplemente herido por el pecado, porque muchos toman y dicen de esa manera: no, es que yo soy herido por el pecado, por esta herida. Con solo una palabra de consolación o una promesa de Dios quizá de pronto se sana. No, hermano. Déjeme decirle algo, que Pablo está hablando de la condición del hombre y está diciendo que el hombre está muerto en delitos y ¿qué? Y pecados. Pecados, hermano. Entonces el hombre no está simplemente herido por el pecado, está espiritualmente ¿qué? Muerto y necesita vida nueva. Pero esta vida nueva únicamente la genera ¿quién? Dios. Nadie más. El hombre mismo no puede producir vida nueva. ¿Sabe por qué? ¿Por qué será? Porque está muerto, hermano. ¿Puede usted hablar con un cadáver? ¿Puede usted preguntarle una dirección a un cadáver? ¿Puede usted decir al cadáver: bueno, vamos, ¿será que te puedes bajar de ahí? No, usted va al cementerio, usted se pone a hablar con ellos, a darle órdenes, como algunos han hecho, pero no pasa nada, hermano. ¿Sabe por qué no pasa nada? Porque están muertos. Están muertos. ¿Muertos delante de quién?
de Dios. Por eso, hermanos, el evangelio no es una terapia para mejorar a las personas. Sí se han dado cuenta que hoy, en estos tiempos, muchos usan el evangelio, pero de una forma simple para aconsejar o para ayudar a esa persona o para decirle, no te preocupes, busca a Cristo que tus problemas van a solucionarse. Y esa persona va con esta perspectiva a la iglesia, hermano, y resulta que las promesas que le hicieron por si él iba a la iglesia o que si se bautizaba, resulta que estas promesas no se han cumplido. Y por ver que estas promesas no se han llevado a cabo, ¿qué hace esa persona? Se va de la iglesia, se desanima, se va de la iglesia. Y quizás pronuncia, no, yo antes estaba mejor. Pero no le han hablado de la condición en que está. Pablo está diciendo, ustedes, Él os dio vida a vosotros cuando ustedes estaban que muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. O sea, hermano, sacando un resumen de esto, la persona sin Dios está muerta espiritualmente. Está separada espiritualmente de Dios. Pregunto, ¿eso será grave? ¿Gravísimo? Gravísimo. Estar muerto y al mismo tiempo teniendo vida humana, pero estando muerto delante de Dios es algo tremendo. Entonces, la idea exegética del apóstol Pablo, o la idea principal de este texto que leímos, hermano, o lo que realmente Pablo quiere decir con estas palabras, con estos 10 versículos, hermanos, es que estábamos muertos en el pecado. Escuche bien, pero Dios nos dio vida, nos salvó sin que lo mereciéramos. ¿Sin qué? Sin que lo mereciéramos, imagínense. Y esa vida que Él nos dio, ahora Dios quiere que vivamos haciendo el bien o haciendo su voluntad. Ahora, no se le olvide la condición que antes estábamos, antes de que fuésemos salvos o antes de que Dios interviniera en nuestra vida. Amén. Y quiero mostrarles a través del texto, aún en los primeros, en todo este texto, 10 versículos, hermanos, que hay 3 verdades fundamentales. Y quiero que ponga mucho atención. Pablo les está diciendo, voy a ser reiterativo en esto, Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfeso que ellos estaban ¿qué? Muertos. Antes estaban ¿qué? Muertos. O sea, el hombre está muerto. Teológicamente se le llama esto la depravación ¿qué? Total. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que a causa del pecado, todo ser humano ha sido afectado en su totalidad. Si usted lee Génesis 1 y 2, usted puede mirar que hay un ambiente propicio, ¿cierto? Génesis 2 muestra, hermano, de que no hay estrés, no hay, ayúdeme, por favor, no hay pecado, no hay hambre, no hay terremotos, no hay todo lo que vivimos hoy en esta tierra, no había. Pero que apenas Adán y Eva desobedecieron, todas las cosas se distorsionaron. Amén, hermanos. Entonces, el hombre, Pablo está diciendo, el hombre está muerto en su totalidad, está afectado su mente, su corazón y su voluntad, de modo que no puede por sí mismo buscar a Dios ni salvarse. Y solo quiero que usted analice que el hombre estando muerto, así como pusimos el ejemplo al principio, el hombre estando muerto, hermano, no puede buscar a Dios, no puede salvarse, a menos que Dios intervenga en su vida. A menos que ocurra un milagro, esa persona puede buscar a Dios, esa persona puede amar a Dios sobre todas las cosas, únicamente cuando Dios interviene en la vida de esta persona. Amén.
Si recordamos la lectura, hermanos, de Efesios 2, desde el versículo 1 al 10, podemos mirar que en el versículo 4 Dios dijo algo, dice el apóstol Pablo, pero Dios, después que Pablo le habla de la condición de cada uno de ellos en que estaba, Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois ¿qué? Salvo. Y podemos mirar en estos dos versículos la intervención de Dios dándole vida al que está muerto en pecados y en sus delitos, o en sus delitos y en sus pecados. Teológicamente se le llama a este punto la gracia soberana de Dios. La salvación que usted y yo hemos recibido de parte de Dios no era porque lo merecíamos o porque Dios miró algo bueno en nosotros, sino porque Dios así lo quiso. Dios actuó de una forma soberana y Dios actuó movido por su voluntad y no actuó o no nos dio esta salvación porque lo merecíamos. Y como dice Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, ¿qué es lo que hay bueno en nosotros? Nada. Amén. Aún también podemos mirar, hermanos, algo hermoso. Que Dios, después del capítulo, versículo 5 en adelante, hermano, vamos a empezar a apreciar, y lo apreciamos porque lo leímos, cómo Dios empieza a obrar en la vida del creyente, y esa nueva vida que Dios da produce frutos. ¿Qué es lo que produce? O sea que la transformación de Dios en la persona es real. ¿Es qué? Todo cristiano que debe dar frutos. ¿Y esos frutos son qué? Son frutos buenos. Es Dios quien produce en la vida del creyente frutos, hermano. Dios renueva el corazón y la conducta para vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Usted que ha estado presente los domingos y ha escuchado la serie, ha empezado a escuchar esta serie de Efesios, usted se pudo dar cuenta en el capítulo 1 que el pastor Davis expuso, hermano, y Pablo venía hablando acerca de ese poder de Dios, que incluso ese poder resucitó a Jesucristo de los muertos. Y Pablo ahora habla en el capítulo 2, hermanos, cómo este poder que sacó a Cristo de la tumba, cómo ese poder saca ahora al pecador de su muerte espiritual. Amén. Cuando usted lee ese pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Muchos los toman para otras cosas, pero realmente, hermanos, nos está diciendo que solo Dios a través de su Hijo puede dar vida al pecador que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Si Dios no interviene en la vida de esa persona muerta, esa persona, hermano, no va a vivir espiritualmente, no va a estar en una relación correcta para con Dios. Amén. Entonces, hoy estos 10 puntos o estos 10 versículos que hemos leído, hermano, lo vamos a trabajar en 3 temas, en 3 puntos específicos. ¿En cuántos puntos? Ponga atención para que usted no se enrede. Número 1, vamos a conocer a través del versículo 1 y 3 del capítulo 2 de Efesios, vamos a conocer lo que éramos. Ya vamos a darle un poco de profundidad a esto. Lo que éramos. Número 2, el versículo 4 al 7 nos va a hablar lo que Dios hizo cuando estábamos muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Y como número 3, del versículo 8 al 10, vamos a mirar el resultado de la intervención de Dios cuando estábamos muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Quiero reiterarlo. Número 1, versículo 1 al 3, lo que éramos. Número 2, versículo 4 al 7, lo que Dios hizo. Y número 3, el resultado, versículo 8 al 10. Amén.
quiero preguntarle, ¿quién éramos? ¿O quiénes éramos? ¿O cuál era nuestra condición antes de que Dios interviniera en nuestra vida? ¿Muertos? ¿Muertos en qué? ¿Que seguíamos? ¿Qué era lo que seguíamos? La corriente de este mundo, siguiendo los deseos ¿qué? ¿Y éramos hijos de qué? De ira. ¿Qué espíritu operaba en nosotros? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Cierto? Ahora hago una comparación con esto último que le dije. ¿Qué espíritu opera en nosotros ahora? ¿Quién? El Espíritu Santo. Toda persona que ha nacido de nuevo ya no opera el espíritu de desobediencia que antes actuaba en ellos, sino ¿quién lo guía ahora? El Espíritu Santo. Amén. Ahora, en el primer punto, vamos a mirar lo que éramos, hermanos, la condición del hombre sin Cristo. No se me vaya a dormir. La condición del hombre sin Cristo. Muertos en delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros ¿qué? Pecados. O sea que hemos entendido hasta aquí, hermano, de que delante de Dios el ser humano estaba muerto en su ¿qué? En su pecado. Esa era nuestra condición antes de que Dios nos salvara, hermano. ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, de que el hombre estaba separado de Dios. ¿Estaba qué? Teológicamente se le llama muerte relacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la condición del ser humano en pecado, que esa condición que estaba muerto, separado de Dios, hermano, el hombre estaba totalmente alejado de Dios. O sea, no tenía ninguna comunicación con Dios. Entonces te puede deducir en esta mañana, o sea, que aquella persona que no ha sido salvo por Dios, no puede acercarse a Dios. Está alejado de Dios. Está sin comunión con Dios. Está bajo su ira. ¿Está bajo su qué? Y es incapaz, escuche, incapaz, así como un muerto no puede hablar, no puede bajarse de la cama donde está, no puede cambiar su estado en el que está, es incapaz, la persona que está separada de Dios, es incapaz de acercarse a Dios por sí mismo. Isaías nos dice algo, capítulo 59, versículo 2, nos dice Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Se acuerda aquel relato de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron? Y que hubo sentencia para ellos, para la serpiente y aún para la misma tierra. ¿Qué fue lo que hizo Dios con ellos? ¿Los sacó de dónde? Del jardín. Y ya la comunicación que había de Adán y Eva con ellos, porque la Biblia dice que Jehová se paseaba por el jardín y había con ellos una que hablaban, había una comunicación con ellos constante, pero en el momento que pecaron, Dios los expulsa, los saca del jardín y ya esa comunicación, ¿qué pasó? Se perdió. Se perdió, hermano. Efesios 2:12 dice que sin Cristo estamos lejos de Dios. Colosenses 1:21 dice que éramos extraños y enemigos en vuestra mente. Imagínense. Imagínense su condición en este momento. Ahora que hemos sido salvos. Ahora que Dios nos ha regalado la salvación, no porque lo merecíamos. Ahora nuestra condición ha cambiado. Antes éramos enemigos. Ahora somos ¿qué? Amigos de Dios. Antes estábamos bajo su ira. Solamente imagínese eso. El hombre sin Cristo está separado de Dios. No tiene ninguna relación con Dios. Pastor, pero
El hombre que está sin Dios, sin Cristo, que no ha sido salvo, puede orar a Dios. ¿Dios lo escuchará? Porque yo he pedido cosas y las he visto, pastor. Yo he sido prosperado, yo he sido bendecido. Eso se le llama gracia común. Gracia común. Dios hace llover y hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre justos. Y Dios ama su creación. Ese amor de Dios para con su creación es un amor benevolente. Dios sigue siendo bueno para con su creación. Pero el amor de Dios para con sus hijos es diferente. ¿Cómo será el amor de Dios para con sus hijos? Esto lo encuentra en Mateo capítulo 3. El hombre que está muerto en sus pecados, hermano, tiene una incapacidad espiritual. Escuche esto. O sea, está muerto funcionalmente. Es la condición del ser humano caído al que no puede entender. Mire, quiero que entiendas esto un momentico. El hombre o la persona que está separada de Dios, que no ha sido salvo por Dios, que no ha nacido de nuevo, hermano, déjeme decirle algo. Número uno, no puede entender las cosas de Dios. ¿No puede qué? Número dos, hermano, no puede responder a Dios de una manera salvadora. Te dirá, ¿el inconverso tiene fe como la tiene un cristiano? ¿Qué dirá usted? ¿Qué dirá usted? ¿Tiene fe? ¿Cree en Dios? Bueno, el inconverso tiene una fe natural. Pero esa fe, hermano, no es salvadora. La palabra Santiago dice que los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Y esa fe salvadora no procede del ser humano, no procede del corazón humano. Esa fe salvadora, dice Pablo, es don de Dios. O sea, que la persona muerta en sus delitos y en sus pecados, cuando Dios interviene en la vida de esta persona, que es regenerada, que Dios le da vida, su corazón de piedra es quitado y su corazón de carne, Dios le da un corazón de carne, esa persona, hermano, va a buscar a Dios, pero porque Dios, así, voy a decirlo en esta forma, lo incita y Dios le da arrepentimiento y fe. Amén. Entonces la persona que está separada de Dios tiene la incapacidad espiritual, una incapacidad espiritual, tiene una muerte funcional, hermano, no puede responder a las cosas de Dios. Y a veces uno se afana o se afanaba uno diciéndole, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. No puede buscar a Dios. ¿Sabe por qué no puede buscar a Dios? Porque está muerta. Porque está muerta. A menos que Dios obre en el corazón de esa persona va a ser impulsada a buscar el rostro de Dios en arrepentimiento y fe. En su estado natural, esa persona no puede ir en arrepentimiento y fe. Pero se congrega, pastor, sí, por un interés. Pero cuando Dios interviene en la vida de una persona que está muerta y le da vida, hermano, esta persona no puede resistir la gracia de Dios. Es salva. ¿Es qué? Salva. Salva, hermano. El hombre en su estado natural es incapaz de salvarse a sí mismo. Solamente hasta este punto, Pablo, en el capítulo 2 de Efesios, le está recordando a los hermanos, a esa iglesia gentil, les está diciendo
esta era su condición antes de que ustedes fuesen salvos por Dios. Imagínense a los hermanos de Éfeso poniendo atención a Pablo y diciendo, oiga, ¿de allá nos sacó Dios? ¿Eso hizo Dios por nosotros? Imagínense nomás. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Pero habla de Dios. Hasta puede pensar en Dios. Mira, ¿y ahí qué pasa, pastor? Bueno, Dios ha puesto en su conciencia su norma, su nombre. Amén. Romanos 8, 7 al 8 dice que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. El hombre natural en su estado de muerte espiritual no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso 2, capítulo 2, versículo 1, estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y quiero nuevamente rebobinar un punto que acabo de decir, hermano, que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. ¿El hombre es qué? Por eso es que el hombre necesita un salvador. ¿Necesita un qué? Un salvador. Lo necesita en gran manera. A menos que Dios intervenga primero con su gracia y darle vida y darle fe, podrá responder a Dios. Así, de esa manera. Hermano, y pueden haber personas en la iglesia con muchos años y tiempo y no tener vida espiritual. Estar todavía muerta en sus delitos y en sus pecados. ¿Usted qué dice? Pero sirve, pastor. Incluso hasta ofrenda. Por eso Pablo le dijo a los hermanos en Corintios, ¿qué fue lo que le dijo? Revisaos, examinaos si estáis en la fe. Porque su comportamiento para conmigo como que yo no estoy viendo a Cristo ahí, no estoy viendo a Dios ahí. Amén. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Imagínense. ¿Quién nos llevó a Cristo? ¿Quién nos trajo a Cristo? O sea, yo no vi por mi propia voluntad. Y por eso es que el evangelio que hoy predican en muchas partes, hermanos, no está funcionando, porque no es un evangelio bíblico, porque es un evangelio de promesa, es un evangelio que está siendo diluido, hermano. Como lo dije al principio, las personas van con una perspectiva diferente a las iglesias y cuando no ven sus promesas cumplidas, se van de la iglesia. Dígale a su vecino, el evangelio confronta. Romanos capítulo 3, versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea que hasta este punto nosotros podemos determinar que un muerto no responde. Un muerto no puede decidir. Un muerto no puede buscar ayuda por sí mismo. Un muerto no puede generarse vida a sí mismo. Por más que le prometa a Dios cosas, no va a poder. Y usted puede mirar a personas que han cambiado su moralidad, que dejan de tomar, que dejan de fumar, y lo logran. Muchas veces logran 3, 4 meses, hermanos, sin tomar, su comportamiento cambia, pero Juan dijo, lo que es del espíritu, espíritu es, lo que es de la carne, carne es. Hermano, en cualquier momento, su vieja naturaleza nuevamente, como está esclavizado, lo va a llevar al punto que lo tenía. A menos
que Dios intervenga en esa vida, no va a haber un cambio total. Amén. Por eso Pablo decía, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, ¿qué es lo que decía? Porque no me avergüenzo de qué. Porque es qué. Porque es poder de Dios para salvación. Así que el pecador sin Cristo es incapaz de buscar verdaderamente a Dios por sí mismo, hermano. Es incapaz de buscarlo. Sí, se han escuchado de que dice que la salvación, que el hombre coopera con la salvación de Dios. Y alguien salió a decir en esto hace como 6 meses atrás de que Dios colocaba el 70% de la salvación y el hombre colocaba el 30%. No, eso es antibíblico. Dios pone una parte y el hombre otra parte. No, hermano. Dios lo hace todo. La salvación viene de Dios y depende de Dios. Imagínense si la salvación dependiera de nosotros. Solamente imagínense eso. No se puede. Y Pablo, en este relato, del versículo 1 al 3, él describe, hermano, y mire, quiero que aquí está como el punto esencial que nos llama la atención de quién éramos nosotros, quién nos gobernaba, a quién seguíamos, hermano, y hacia dónde íbamos, sin Cristo. Y Pablo, entre el versículo 1 y el versículo 3, habla de las 3 influencias dominantes que gobiernan al hombre caído, al hombre que está sin Cristo. Número 1, el versículo 2 y 3, Pablo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El hombre sin Cristo, muertos en sus delitos y pecados, ¿a quién sigue? Pablo está diciendo que sigue ¿qué? La corriente de este mundo. Y cuando Pablo habla de la corriente de este mundo, está hablando del sistema de valores que se opone a Dios. Solamente imagínense eso. Y usted sabe que este sistema normaliza el pecado. ¿Qué es lo que hace? Normaliza el pecado. Es normal que hombre y hombre se casen. Es normal que mujeres y mujeres se casen. Para el mundo es normal. Pero ¿qué dice Dios de eso? Pecado. Va en contra del orden y el diseño de Dios, hermano. Va en contra de eso. Hoy es normal que el hombre tenga 1, 2 y 3 mujeres. Para el mundo es normal. Porque lo hace ver más hombres. Hoy es normal para el mundo de que el hombre fornique. Hoy es normal para el mundo de que el hombre vive en adulterio. Es normal, no. ¿Qué dice Dios? Es pecado. Eso es pecado. Amén. Por eso la corriente de este mundo normaliza todo. Todo lo normaliza. Y Pablo está diciendo, conforme a la corriente de este mundo, el hombre que está muerto en sus pecados, sus delitos y su pecado, nunca va a nadar en contra de la corriente. ¿Por qué? ¿Sabe qué hace? Se deja llevar por ella. Se deja llevar por esa corriente. Tremendo eso, ¿cierto? Pablo también dice algo, dice, y el príncipe de la potestad del aire. Yo creo que no hay que decirle quién es el príncipe de la potestad del aire. ¿Cierto? ¿Quién será? Bueno, dentro de estas 3 influencias que Pablo menciona que dominan al hombre caído, está el mundo, está el diablo. No hay que negar su existencia. ¿Usted cree que el diablo existe? Existe en gran manera. No hay que negar, o sea. Y él no solo existe, sino ¿sabe qué hace, hermano? Que tiene una influencia activa en la humanidad caída.
¿Tiene una qué? Mientras que a los hijos de Dios, que sus pecados han sido lavados, perdonados, que el Espíritu de Dios mora en ellos, su Rey es Dios y está el Espíritu Santo guiándolo. Ahora, en los los que viven en pecado, los que están muertos en delitos y sus pecados, ¿quién los domina? ¿Quién los guía? Imagínense nomás. Y dice Pablo que esta actividad demoníaca en los hijos de desobediencia, hermano, ¿sabes cuál es esa actividad? Que siguen esta corriente. Esa actividad, hermano, es engañando, los mantiene ciegos y esclavizados. ¿Cómo así, pastor? Si el que está muerto es un delito y en sus pecados está ciego, engañado y esclavizado. Los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el espíritu que operaba, que dijo Pablo que operaba en los hijos, en los no salvos? ¿Qué espíritu es? De desobediencia. Hasta este momento, yo me imaginaba en ese tiempo a los hermanos de Éfeso no le quitaban la mirada a Pablo y Pablo explicándole, esto era su condición antes de ser salvos. Imagínense. Y Pablo habla de la carne. Efesios 2, versículo 3, los deseos de la carne. ¿Siguiendo lo qué? Los deseos de la carne. La corrupción no solamente interna, sino que esa corrupción interna se da que se expresa externamente en tus actos, en tus palabras y en tus pensamientos, hermanos. Mateo capítulo 15, versículo 19, Jesús dijo, porque del corazón salen los malos, ¿qué? Pensamientos. Quiero hacerte una pregunta que quiero que la pienses antes de contestar. Usted es, déjeme la calculo bien para que usted pueda entenderla. ¿Usted peca porque es pecador o es pecador porque peca? ¿Usted peca porque es pecador o es pecador porque peca? ¿Por qué peca? Que esa es nuestra condición, hermanos. ¿Cierto? El hombre natural no es un pecador solo porque peca, peca porque es pecador por naturaleza. Aunque hay algunos que contradicen esta condición. David dijo, en pecado que me concibió mi madre. Algunos contradicen, unos teólogos contradicen, hermano, este punto acerca de la depravación total del hombre. Tanto Pablo, en su carta a Romanos, Efesios, nos está hablando de que no hay nada bueno en el hombre. Y que el hombre delante de Dios está, ¿qué? Muerto. Amén. Entonces el hombre sin Cristo está dominado por sus deseos pecaminosos, pasiones desordenadas, orgullo y autosuficiencia, y ama más el pecado que a Dios. Así de simple. Pablo está diciendo, y éramos por naturaleza hijos de ¿quién? ¿De quién? De ira. Éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos bajo la ira de Dios. No solo practicábamos pecado, éramos pecadores por naturaleza y estamos bajo su justa ira. Dígale a su vecino, el pecado no es superficial, hermano.
no es solo una conducta, es una condición. Siempre hacemos la pregunta, una pregunta elemental, de que si mentíamos porque nos enseñaron a mentir, o mentíamos porque venimos con eso en nuestra naturaleza. ¿Quién enseña a mentir a un niño? ¿De por qué miente? Pero ¿quién te enseñó a mentir si yo te he dado buena educación? Pero hay momentos donde miente, empieza a mentir. ¿Y por qué? Esa es su naturaleza. Amén. Ahora Pablo, versículo 1 al 3, les habló acerca de su condición. Ahora en el versículo 4 al 7, Pablo les va a hablar acerca de la intervención gloriosa de Dios cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Y hay algo que Pablo dice, pero Dios, y son palabras gloriosas de Pablo, inspiradas por Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy ¿qué? Salvos. Piense un momento. Después de estar muerto, esclavizado, condenado, Dios intervino en nuestra vida. Imagínense que la cara de los hermanos de Éfeso cambió enseguida. Dijo, después que escuchar todo esto que dice versículo 1, versículo 3, luego tienen un respiro y Pablo le dice, pero Dios, después que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, esclavizados y condenados, Dios intervino. O sea, hay un cambio en el panorama en el versículo 4 en adelante. ¿Qué es lo que hay un cambio, hermano? Pablo está diciendo, la salvación no nace del hombre. ¿Nace de dónde? De Dios. Porque ustedes en esa condición no podían aspirar a nada bueno, sino que la obra es de Dios. Y que lo que han recibido, hermanos, no es por mérito humano, sino por el carácter de Dios. ¿Por mérito qué? Humano. Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, Él nos dio vida. ¿Juntamente con quién? O sea, Dios nos salvó porque miró que nuestro corazón era noble. Dios nos salvó porque miró que éramos inteligentes y podíamos ser útiles en el ministerio. Dios nos salvó porque miró que nosotros podíamos, como teníamos una economía estable, podíamos ofrendar más en la iglesia que Él nos podía colocar. ¿Es así, hermanos? No. No es así. Dios obró en nosotros por pura gracia. ¿Por pura qué? La salvación de Dios empieza en su corazón, no en nuestro corazón. Porque nuestro corazón es ¿qué? Malo. Desobediente, hermano. Es iniciativa de Dios. La salvación es iniciativa de Dios. Dios dio, versículo 5 dice, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Aún nosotros estando muertos, nos dio vida. Dios hizo algo que el hombre jamás podía hacer. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Generar qué? Vida. Dios imparte vida donde no la hay, imagínense. Acuérdense de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, versículo 2, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora conéctelo otra vez. ¿Cómo estaba nuestra vida? Desordenada, vacía, en tinieblas. Y Dios viene e interviene. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si la intervención de Dios, no hay vida en el ser humano
al que Él ha escogido. Nos dio vida juntamente con Cristo, hermano. Esto se llama regeneración. ¿Cómo se llama? Después de llevar el versículo 1 al 3, una vida degenerada, siguiendo la corriente de este mundo, los deseos de la carne, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios interviene, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Vemos la intervención de Dios y miramos, hermanos, cómo Dios regenera nuestra vida, dándonos un corazón nuevo, dándonos un corazón de carne, quitando el corazón de piedra y dándonos Dios vida nueva. ¿Cuántos tienen vida nueva acá? Nos resucitó y nos sentó, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Además de estar en una posición diferente, Dios nos coloca en una posición que a Él le agrada. Tenemos nueva vida, nos ha regenerado, una nueva posición, nos ha justificado, hermanos, y una nueva identidad. Dios nos ha unido a su Hijo, Jesucristo. ¿Qué identidad teníamos cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados? ¿Qué posición teníamos cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados? Injustos. Andamos en nuestra esclavitud, en los deseos de la carne, bajo la ira de Dios. Ahora la pregunta acá es, ¿por qué Dios hizo eso en nosotros? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué Dios te salvó? ¿Por qué Dios nos sacó de la esclavitud del pecado? ¿Por qué Dios nos dio nueva vida? ¿Para qué hizo eso? ¿Cuál fue el propósito de Dios con eso? ¿Qué cree usted? El versículo 7 lo dice. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar su gracia. Dígale a su vecino, Dios te salvó para mostrar su gracia. ¿Para qué? La pregunta es, ¿lo merecíamos, hermanos? ¿Qué merecíamos? Y quiero recordarle algo que Pablo les recordaba a ellos. No somos el centro de la salvación. ¿Quién es el centro? Dios. Pero a veces no vemos esto. A veces vemos lo contrario. Y sí sabe que antes nosotros teníamos algo, como nos creíamos el centro de la salvación y como creíamos de que Dios nos había salvado porque había mirado algo en nosotros que a Él lo movió. Por eso teníamos esa imagen y siempre nosotros decíamos, es que Dios me salvó porque tiene un propósito grande conmigo en la tierra. Y como siempre lo decimos y decíamos, teníamos ese concepto y decíamos, es que Dios me escogió porque Dios quiere que yo sea punta de lanza a las naciones. ¿Sí se acuerda de eso, hermano? Y eso nos llevaba ¿a dónde? El tener esa idea de que yo soy el centro de la salvación nos lleva ¿a dónde? Al orgullo, a la prepotencia, a la vanagloria, al sentirme más que los demás. No, Dios está diciendo, Pablo está diciendo, el centro de la salvación es Dios. Y Dios salva para su gloria. Amén. Dios salva para su gloria, hermanos. Para mostrar su gracia. En el punto número 3, vemos el resultado de Dios. Luego que le dice a los efesios quiénes eran, luego que les muestra la intervención, cómo Dios intervino en sus vidas, ahora viene un resultado de esa intervención cuando ellos estaban muertos
en sus delitos y en sus pecados. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Aquí Pablo, ¿qué es lo que hace? Está resumiendo el Evangelio. Y mire lo que hace Pablo. Yo creo que ya usted sabe lo que es gracia, lo que es misericordia, lo que es fe. Usted debe saber qué diferencia hay entre gracia y misericordia. Ahora pregunto, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? ¿Es un favor qué? Inmerecido. Dios nos regaló la salvación sin qué, sin merecerla. Ahora, ¿qué es misericordia? Dios no nos da lo que sí merecemos. ¿Cierto? O sea, Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios tuvo misericordia de nosotros. Ahora Pablo está hablando de gracia y de fe. Está hablando de la fe como un medio y no la causa, porque la fe es don de Dios. ¿Qué es la fe, hermanos? Un don de Dios. Pablo dice específicamente, no de vosotros, no por obras, sino por gracia. Usted y yo hemos sido salvos, no por obra, no porque lo merecíamos, sino por gracia de Dios. O sea que la salvación ni se gana, ni se merece, ni tampoco la podemos mantener por obra. Antes nosotros hacíamos algo y poníamos el ejemplo, hermanos, de que teníamos que hacer todo lo posible, todos los días, por mantener nuestra salvación. Porque eso nos enseñaron, ¿cierto? De que cualquier cosa que hiciéramos mal, en cualquier momento la salvación se podría perder. Y eso nos ponía en un estado de religiosidad y nos ponía en un estado de hacer cosas, de hacer y de amontonar cosas para tener a Dios agradado. Nos ponía en un estado de hasta el punto, hermanos, de volvernos quizás puritanos, de hacer tantas cosas, agradar a Dios, de hacer muchos ayunos. No estoy diciendo que no debe ayunar, hay que ayunar. Y de hacer tantas cosas, ya usted se imagina lo que teníamos que hacer, hermanos, para poder ser aceptos ante los ojos de Dios. Quiero decirle algo importante, hermanos. Es que la salvación es de Dios y depende de Dios. Y nació en el corazón de Dios, no en el corazón del ser humano. Y es Dios quien nos sostiene. ¿Quién nos sostiene? Dios. Por eso la salvación ni se gana, ni se merece, ni la podemos mantener, hermanos. Es un regalo soberano de Dios. ¿Es un qué? Regalo. La salvación es un regalo soberano de Dios. Y cuando nosotros entendemos de que la salvación es de Dios, depende de Dios y que es un regalo soberano de Dios, hermano, elimina completamente de nosotros el orgullo, la autosuficiencia y la justicia propia. Imagínense. Y todo Dios lo hizo para su gloria y para su honra. Hoy estamos aquí para la gloria y para la honra del Señor. Si le servimos a Dios en la iglesia es para la gloria y para la honra del Señor. Si predicamos es para la honra y para la gloria del Señor. Amén. Denle un aplauso grande al Señor, por favor. En el versículo 10 y el capítulo 2 dice, porque somos hechura suya. ¿Cuántos son hechura de Dios? Somos hechura suya. Y esto alegra nuestro corazón. ¿Sabe por qué alegra nuestro corazón, hermano? Porque, para que me entienda,
De pronto, anteriormente lo tomamos de una forma diferente, pero hoy que estamos centrados en el Señor, lo tomamos y lo miramos de otra perspectiva. Somos la obra maestra de Dios. ¿Somos qué? O sea que fuimos diseñados cuidadosamente por Dios. Pero ese cuidado y ese diseño para la gloria y para la honra del Señor. Amén. No somos un accidente. Somos el resultado del diseño redentor de Dios. Dios nos ha salvado, hermano. Imagínense los hermanos de Éfeso al escuchar lo que Pablo les había escrito, porque estaba preso, cómo ellos podían valorar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Después de escuchar quiénes eran ellos, cómo intervino Dios, cuál fue el resultado de esa intervención, y que todo Dios lo hizo para su gloria y para su honra, solo imagínense el estado espiritual y de ánimo de los hermanos de Éfeso. Me imagino que ellos se decían unos a otros, hay que seguir adelante, hay que seguir luchando, hay que seguir exponiendo esta verdad. Me imagino que sus ojos se abrieron y vieron la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección como algo diferente. Que todo lo que pasó ahí fue para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que tengas en cuenta estas aplicaciones ya para terminar. Número 1. Reconozcamos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Sin qué? Sin esperanza, bajo condenación. Pero Dios intervino en nuestra vida. Número 2. Descansa, hermano, en la gracia de Dios. ¿Cómo debemos descansar en la gracia de Dios? Bueno, recuerda que no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Pero para poder descansar en esta verdad de Dios, debemos saber qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y nuestra seguridad, ¿sabe dónde descansa? No por lo que yo hago, sino lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, esa obra perfecta de Él. Estando Jesús en la cruz dijo, consumado es. Padre, ya han sido justificados. Consumado es. Número 3. Vivamos una vida transformada. La salvación produce una vida nueva. Buenas obras que glorifiquen a Dios. La gracia no solo salva, sino que ¿qué hace? Transforma. Quiero que pienses algo ahora, hermano. Lo que Pablo les decía a los hermanos de Efesios. Estábamos muertos, esclavizados, ¿y qué? Y condenados. Y Él nos ha transformado en vivos, libres, hijos de Dios. No por mérito, no por esfuerzo, no por obra. Y todo esto es para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Ahora piensa un momento. Recapacitemos. Reaccionemos a lo que Pablo nos ha dicho, lo que Dios nos ha dicho a través del apóstol Pablo. Ese tremendo milagro de Dios en nuestra vida
Dios interviniendo y haciendo su intervención divina a través de su poder. El mismo poder que sacó a Cristo de la tumba es el mismo poder que está actuando todavía, hermano, sacando a los muertos en pecado y llevándole a una vida nueva con Cristo Jesús. Todavía está haciendo. Dios sigue aplicando el orden de la salvación en los que están muertos. Por eso, hoy es un día donde nos regocijamos y donde hemos escuchado el Evangelio y donde hemos escuchado de nuestra condición, de la intervención de Dios y del resultado. Y reitero, todo para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos un momento e inclina tu rostro. Solamente considera lo que has escuchado hoy de cómo el Evangelio tiene poder, es poder de Dios para salvación. Y cómo ese poder se ha manifestado dando vida, dando libertad, dando identidad, regenerando, dando posición a los que Dios ha salvado por gracia. En esta mañana, mi Señor, queremos honrarte, glorificarte, exaltarte y bendecirte, Señor, porque después de reconocer que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, Señor, siguiendo la corriente de este mundo, estando bajo la ira tuya, Señor, igual que los demás, hoy podemos entender, Señor, de que tú lo hiciste por gracia. Todo fue por gracia, Señor. Y por lo cual te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Tenemos luchas diarias en nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestros deseos, pero ayúdanos a acercarnos a ti, a buscar tu rostro con el mayor interés, Señor, de agradarte a ti, con el mayor interés de hacer tu voluntad, Señor. Enséñanos a vivir en santidad. Enséñanos a estar dispuestos para ti en cada momento, en todo tiempo, Señor, a llevar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor. Padre, oro para que tu evangelio, el poder de tu evangelio actúe en el corazón, amado Dios, de mis hermanos aquí en Sahagún, para que aún, Señor, su vida siga siendo transformada, siga siendo cambiada, siga siendo, Señor, aún esa obra maravillosa a través de tu Espíritu en sus corazones. Te ruego, Señor, en gran manera, de que nos fortalezca, de que nos levante, nos sigas levantando, que nos sigas enseñando y nos sigas instruyendo, Señor. Tú eres Dios y la salvación depende de ti, Señor. Tú eres el Santo de Israel y la mayor muestra de amor, amado Dios, es que tu Hijo fue enviado a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y la prueba de que tú recibiste esa ofrenda de tu Hijo es que lo resucitaste con tu poder y hoy está sentado a la diestra tuya, Señor. Y nosotros, todos los que hemos sido lavados por tu sangre, hemos sido salvos, Señor, estamos, amado Dios, en esa posición. Gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, Señor. Queremos adorarte, Señor.